La hierba azul se mecía a través de las vastas llanuras de Próxima B mientras Jacob se agachaba, examinando la tierra removida alrededor de su lazo. La trampa había sido activada, pero la criatura que la pisó había logrado escapar. Frunció el ceño, pasando sus dedos callosos por la cuerda deshilachada. La tercera trampa vacía esta semana. En la tierra, Jacob había sido uno de los mejores guardabosques de la Reserva de Vida Silvestre de América del Norte. Pero la tierra ahora estaba a millones de kilómetros de distancia. Y aquí, en este mundo alienígena, solo era otro superviviente tratando de adaptarse después de que la nave de colonos se estrellara hacía 6 meses. La mayor parte de la tripulación y los colonos habían perecido, y los supervivientes se dispersaron por el planeta, forzados a depender de herramientas primitivas cuando su tecnología fue destruida. Jacob recogió el lazo roto, calculando mentalmente cuánta cuerda útil quedaba. Mientras se levantaba, un sonido captó su atención, un leve susurro en la hierba alta, demasiado deliberado para ser el viento. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz firme a pesar de la inquietud que le recorría la espalda. El susurro se hizo más fuerte. Y entonces, la hierba se abrió. Emergió una pequeña figura, no más alta que la cintura de Jacob, con la piel del color del musgo fresco y grandes ojos de color ámbar que parecían ocupar la mitad de su rostro. Un niño alienígena. Jacob había oído rumores de especies nativas inteligentes de otros supervivientes, pero este era su primer encuentro. El niño se agarraba a un brazo herido, del que manaba sangre verde entre sus delgados dedos. Su ropa parecía tosca pero funcional. Fibras vegetales tejidas y teñidas en tonos tierra. ¿Tú pusiste esto?, preguntó el niño en un inglés sorprendentemente claro, aunque con un acento que hacía que las palabras sonaran como si fueran cantadas en lugar de habladas. Por favor, mi mamá está atrapada en tu trampa. Jacob sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué trampa? ¿Dónde? El niño señaló con su brazo ileso hacia el este. Agujero grande. Se cayó. No puede salir. Le duele mucho. Jacob maldijo en voz baja. La fosa. La había cavado hacía 3 días, con la intención de atrapar a uno de los grandes depredadores que habían estado acechando la zona. Había revestido el fondo con estacas de madera afiladas y lo había cubierto con una fina capa de ramas y hierba azul. Estaba diseñada para matar, no para capturar. Llévame allí, dijo Jacob, agarrando su mochila y el rollo de cuerda que llevaba colgado al hombro. El niño se movió con una velocidad sorprendente a pesar de su herida, guiando a Jacob a través de la densa hierba. Después de 15 minutos de caminata a paso ligero, llegaron a un lugar donde la hierba había sido visiblemente removida. Jacob pudo ver su obra, la cubierta derrumbada de la fosa y los bordes expuestos del agujero que había cavado. «Mamá», gritó el niño, corriendo hacia el borde. «Tira, aléjate del borde», respondió una voz femenina desde abajo, con un tono en el que el dolor era evidente. Jacob se acercó con cautela, arrodillándose para mirar dentro de la fosa. El agujero tenía unos 12 pies de profundidad, y el fondo estaba erizado de estacas de madera afiladas que apuntaban hacia arriba como un bosque de lanzas. Entre esos picos mortales, pudo verla, una hembra adulta de la especie del niño, con la piel verde más oscura y el cuerpo más largo y esbelto que el de un humano. Había caído en la fosa, pero de alguna manera había logrado encajarse entre las estacas, evitando ser empalada. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo antinatural, claramente rota. «Estoy atrapada», gritó ella, sus ojos ámbar encontrándose con los de Jacob. Había miedo en ellos, pero también una feroz determinación. Las paredes se desmoronan cuando intento trepar. Una oleada de culpa invadió a Jacob. Había creado esta trampa para protegerse, sin considerar nunca que podría poner en peligro a seres inteligentes. «Voy a sacarte de ahí», dijo con firmeza. «Me llamo Jacob. Yo fui quien puso esta trampa. Lo siento. Las disculpas no repararán mi pierna», replicó ella, con la voz afilada por el dolor. «Pero agradecería la ayuda». Jacob evaluó rápidamente la situación. Las paredes de la fosa eran, en efecto, inestables,
tierra suelta que cedería bajo cualquier presión significativa. Las estacas en el fondo significaban que no podía simplemente dejarse caer para ayudarla. Tendría que ser bajado con cuidado. Necesito asegurar la cuerda, le dijo al niño. Tira, ¿puedes ayudarme a encontrar un árbol o una roca fuerte cerca? Tira asintió y señaló una planta de tronco retorcido a unos 20 pies de distancia. Sus raíces se extendían visiblemente por encima del suelo, anclándola firmemente a la tierra. Jacob la probó, apoyando todo su peso contra ella. No se movió. Aseguró un extremo de su cuerda alrededor de la base de la planta, atando una serie de nudos que había aprendido durante su entrenamiento como guardabosques. Creó un arnés simple para sí mismo con el otro extremo, pasándolo alrededor de sus muslos y cintura. «Voy a bajar», le gritó a la mujer atrapada. «Intenta no moverte. Las estacas podrían desplazarse si lo haces. Créeme, no tengo ningún deseo de ser ensartada hoy», respondió ella secamente. Jacob se descolgó con cuidado en la fosa, controlando su descenso con la cuerda enrollada en su antebrazo. Las paredes del agujero se desmoronaron ligeramente mientras sus botas rozaban contra ellas, enviando pequeñas cascadas de tierra sobre la mujer de abajo. Ella se encogió, pero permaneció quieta. Al llegar al fondo, Jacob tuvo que equilibrarse precariamente en los pequeños espacios entre las estacas. De cerca, pudo ver la herida de la mujer con más claridad. Su pierna derecha estaba rota. El hueso no llegaba a perforar la piel, pero estaba visiblemente desplazado bajo ella. Su ropa, similar a la de su hija pero más elaborada, estaba rasgada y manchada con el mismo fluido verde que supuso que era sangre. «Me llamo Lira», dijo con los dientes apretados. «Esa es mi hija, Tira. Te agradecemos tu ayuda, aunque hubiera sido preferible no necesitarla». «Entiendo», respondió Jacob con cuidado, acercándose a ella. «Necesito examinar tu pierna antes de moverte. Podría doler». Lira asintió con rigidez. «Ya duele. Haz lo que debas». Jacob palpó suavemente la pierna herida, ganándose un agudo siseo de Lira. La fractura era limpia, al menos, pero necesitaría ser entablillada antes de que pudiera ser movida. Metió la mano en su mochila y sacó un botiquín de primeros auxilios, una de las pocas comodidades modernas que había logrado salvar del accidente. «Voy a entablillar tu pierna», explicó. «Luego te ayudaré a ponerte este arnés y te sacaremos de aquí». «¿Y si las paredes se derrumban mientras haces eso?», preguntó Lira, mirando la tierra inestable a su alrededor. Jacob le dedicó una sonrisa sombría. «Entonces tendremos un problema mayor. Pero una cosa a la vez». Trabajó rápidamente, usando 2 estacas rectas que sacó con cuidado del suelo y tiras de tela de su propia camisa para crear una férula improvisada. Lira permaneció estoicamente en silencio durante todo el proceso, aunque gotas de sudor se formaron en su frente mientras él apretaba las vendas. «Tira», llamó Jacob a la niña, que observaba ansiosamente desde arriba. «Voy a subir a tu madre primero. Cuando llegue arriba, necesito que me ayudes a alejarla del borde». «¿Puedes hacerlo?». «Sí», respondió la niña, con la determinación evidente en su voz. Crear un arnés para Lira fue más difícil de lo que Jacob había previsto. Su anatomía, aunque humanoide, tenía diferencias sutiles que hacían que sus nudos y lazos estándar se ajustaran de forma extraña. Finalmente, logró asegurarla de una manera que soportaría su peso sin ejercer presión sobre su pierna herida. «Esto dolerá», le advirtió mientras se preparaba para indicarle a Tira que empezara a tirar desde arriba. Había improvisado un sistema de polea simple con una rama y el resto de la cuerda. «Ya todo duele», respondió Lira. «Solo sácame de este agujero». Jacob asintió y comenzó el proceso de levantarla. Lira contuvo los gritos de dolor mientras la subían, su cuerpo golpeando ocasionalmente contra las inestables paredes de la fosa. La tierra llovía, parte de ella cayendo sobre el rostro de Jacob mientras guiaba su ascenso. Cuando Lira finalmente llegó a la cima, Tira ayudó a su madre a alejarse del borde, tal como Jacob le había indicado. Con Lira a salvo, Jacob se preparó para salir, solo para sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Una de las estacas en las que se balanceaba se inclinó de repente,
y Jacob tuvo que saltar para evitar ser empalado. Su movimiento provocó un pequeño deslizamiento de tierra, y una sección de la pared de la fosa se derrumbó. Tierra y piedras cayeron, enterrando varias de las estacas y rozando a Jacob. «Jacob», gritó la voz de Lira desde arriba. «¿Estás bien?» «Estoy bien», gruñó, escupiendo tierra de su boca. Solo un pequeño derrumbe. Usando la cuerda que aún estaba asegurada a su cintura, Jacob comenzó a trepar. Las paredes se desmoronaban más con cada impulso, haciendo su ascenso cada vez más difícil. Para cuando se arrastró por encima del borde, sus brazos ardían por el esfuerzo, y su cara y ropa estaban cubiertas de tierra. Lira estaba sentada en el suelo cerca, con su pierna entablillada extendida ante ella, y Tira revoloteaba protectoramente a su lado. «Te arriesgaste mucho al bajar ahí», dijo ella, estudiándolo con esos ojos ámbar. «La mayoría de los humanos que hemos encontrado no lo habrían hecho». Jacob se encogió de hombros, sacudiéndose la tierra de la ropa. «Yo puse la trampa. Es mi responsabilidad cuando algo sale mal». Miró la pierna de ella. «Esa fractura necesita un tratamiento adecuado. Mi campamento no está lejos de aquí. Tengo mejores suministros médicos allí». Lira intercambió una mirada con su hija. Una comunicación silenciosa pasó entre ellas. Finalmente, asintió. «Aceptamos tu oferta de ayuda, Jacob de la Tierra». Fabricar una camilla con ramas y su chaqueta fue una tarea rápida para alguien con la experiencia de Jacob en la naturaleza. En una hora, habían llegado a su campamento. Un pequeño claro con un refugio tosco pero eficaz construido contra una pared de roca. Una hoguera se encontraba en el centro, actualmente fría, pero lista para ser encendida. Jacob ayudó a Lira a acomodarse en su saco de dormir dentro del refugio. Luego se puso a reunir materiales para hacer una férula adecuada y a preparar el fuego. Tira observaba cada uno de sus movimientos con ojos curiosos, haciendo preguntas ocasionales sobre sus herramientas o técnicas. Al caer la noche y salir la gran luna del planeta, arrojando un brillo plateado sobre la hierba azul, Jacob administró los cuidados médicos que pudo a la pierna rota de Lira. El botiquín de primeros auxilios contenía analgésicos y antibióticos. Le dio una dosis cuidadosa de cada uno, inseguro de cómo reaccionaría la fisiología de ella, pero no dispuesto a dejarla sufrir innecesariamente. «Esto ayudará con el dolor», explicó mientras le entregaba las pastillas, «y evitará la infección». Lira estudió la medicación con recelo antes de consumirla. «La medicina de tu especie podría matarme». «Lo sé», asintió Jacob, calentando agua sobre el fuego. «Pero una infección definitivamente lo hará». Mientras limpiaba y colocaba correctamente su pierna, asegurándola con una férula mejor, Jacob hizo la pregunta que le había estado rondando. «¿Qué hacíais Tira y tú solas por aquí? Estas llanuras no son seguras». Lira guardó silencio durante un largo momento, con la mirada fija en el fuego. Finalmente, habló, con la voz lo suficientemente baja como para que Tira, que se había quedado dormida cerca, no la oyera. «Nuestro asentamiento está a 3 días de viaje al norte de aquí», comenzó. «O lo estaba. Hace 6 días fue atacado por los Kroll, los depredadores alfa de esta región. Criaturas masivas con pieles acorazadas y dientes más largos que tu cuchillo». Señaló la hoja en el cinturón de Jacob. «Normalmente cazan solos, pero esto era una manada. 15, tal vez más». Jacob había visto a esas criaturas desde la distancia, cuadrúpedos corpulentos con espaldas crestadas y mandíbulas alargadas. Se había cuidado de evitar su territorio. «Teníamos defensas», continuó Lira. «Muros, armas, pero no suficientes. Rompieron las defensas por la noche. La masacre fue». Cerró los ojos, un dolor de otro tipo cruzando sus facciones. «Tira y yo escapamos solo porque estábamos en los campos de recolección cuando comenzó el ataque. Oímos los gritos y corrimos. Hemos estado moviéndonos hacia el sur desde entonces, con la esperanza de encontrar otro asentamiento de nuestra especie». «Lo siento», dijo Jacob en voz baja. «Sé lo que es perderlo todo». Los ojos ámbar de Lira se fijaron en él, escrutadores. «Sí, creo que sí». Se movió,
haciendo una mueca cuando el movimiento sacudió su pierna herida. El lugar del accidente humano. Lo vimos desde la distancia. Pocos sobrevivieron, me han dicho. Jacob asintió, los recuerdos de fuego y gritos apoderándose brevemente de sus pensamientos. Muy pocos. Se sentaron en un silencio cómplice durante un rato. Dos supervivientes de mundos diferentes unidos por la pérdida. Deberías descansar, dijo Jacob finalmente. La medicina ayudará, pero la curación lleva tiempo. ¿Y qué pasará después?, preguntó Lyra. Cuando esté lo suficientemente recuperada para viajar. Jacob no había pensado tan a futuro. Ya lo resolveremos cuando llegue el momento. Por ahora, concéntrate en curarte. Los días siguientes cayeron en una rutina. Jacob cazaba y recolectaba, mientras que Tira a menudo lo acompañaba. Su curiosidad natural la convertía en una alumna entusiasta de sus técnicas de supervivencia. ¿Por qué vive solo?, le preguntó en la tercera mañana mientras inspeccionaban un lazo que había atrapado a una pequeña criatura parecida a un conejo con 6 patas y pelaje azul. Estoy mejor por mi cuenta, respondió él, aunque las palabras sonaban menos ciertas que una semana atrás. Nadie está mejor solo, dijo Tira con la simple certeza de una niña. Mamá dice, nuestra fuerza está en nuestros lazos con los demás. La recuperación de Lyra progresó de manera constante. Al final de la primera semana, ya estaba dirigiendo mejoras en el campamento. Su conocimiento de los materiales locales resultó invaluable mientras reforzaban el refugio y rediseñaban la hoguera. Su pacífica rutina se hizo añicos el 15º día. Jacob se había aventurado más lejos de lo habitual para revisar su línea de trampas más distante, dejando a Lyra y Tira en el campamento. El cielo había estado despejado cuando se fue, pero mientras regresaba, nubes oscuras comenzaron a acumularse con una velocidad alarmante. El primer relámpago partió el aire. El trueno le siguió de inmediato y la lluvia comenzó a caer a cántaros, convirtiendo el suelo en barro en segundos. Jacob echó a correr. La preocupación por Lyra y Tira lo impulsaba hacia adelante. A pesar del terreno traicionero, ya estaba a la vista del campamento cuando escuchó los gritos de pánico de Tira. Jacob soltó su mochila, desenvainando su cuchillo mientras corría el resto de la distancia. La escena le heló la sangre en las venas. Su refugio estaba parcialmente derrumbado, y Tira estaba al borde del claro, retrocediendo ante una criatura que Jacob nunca había visto antes. Se parecía a una serpiente enorme con múltiples pares de patas articuladas a lo largo de su cuerpo segmentado. Su cabeza triangular tenía mandíbulas que chasqueaban amenazadoramente mientras avanzaba hacia la aterrorizada niña. «Tira», gritó Jacob. «¿Dónde está tu madre?» «Dentro», gritó Tira, señalando el refugio dañado. El techo se cayó. No puede moverse. La cabeza de la criatura giró hacia Jacob, sus ojos compuestos brillando con interés depredador. Abandonó su persecución de Tira y giró, su cuerpo ondulando mientras cambiaba de dirección con una velocidad inesperada. Jacob tenía segundos para tomar una decisión. Podía enfrentarse a la criatura de frente, pero su cuchillo parecía lamentablemente inadecuado contra su exoesqueleto acorazado. O podía intentar llegar al refugio para ayudar a Lyra a escapar antes de que el resto de la estructura se derrumbara. La decisión fue tomada por él cuando la criatura cargó. Jacob se lanzó a un lado, rodando por el barro y levantándose en una posición defensiva. La criatura erró su objetivo, estrellándose contra los restos de la hoguera. Las brasas se esparcieron, algunas aterrizando en la piel húmeda de la criatura con un siseo de vapor. Retrocedió, sus mandíbulas chasqueando furiosamente. Jacob aprovechó la oportunidad, agarrando una rama ardiendo del fuego removido. Fuego. Todos los depredadores temían al fuego, incluso en la tierra. Esperaba que lo mismo fuera cierto aquí. «Tira», gritó por encima de la tormenta. «Ve al refugio. Ayuda a tu madre». La niña asintió, corriendo por el perímetro del claro mientras la atención de la criatura permanecía en Jacob. Él agitó la rama ardiendo, manteniendo las llamas entre él y la amenaza. La criatura retrocedió ligeramente, sus múltiples patas correteando sobre el suelo mojado, pero no huyó como Jacob había esperado. En cambio, comenzó a circular,
buscando una abertura, una forma de pasar las llamas. Jacob retrocedió hacia el refugio, manteniendo el fuego entre ellos. Lira, Tira, ¿cuál es la situación? La viga principal de soporte se cayó, respondió la voz de Lira desde dentro de la estructura dañada. Está sobre mis piernas. No puedo moverla sola. La criatura eligió ese momento para atacar de nuevo, lanzándose no contra Jacob, sino contra la rama ardiendo que sostenía. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la madera, arrancándosela de las manos con una fuerza que casi le disloca el hombro. La rama cayó al barro, las llamas chisporroteando bajo la lluvia. Ahora desarmado, Jacob se enfrentó a la criatura solo con su cuchillo. Se irguió, el tercio frontal de su cuerpo elevándose en el aire, las mandíbulas abiertas para revelar hileras de dientes cerrados dentro de sus fauces. Jacob se lanzó a un lado mientras atacaba, sintiendo la ráfaga de aire al pasar a centímetros de él. Cortó con su cuchillo al pasar, la hoja resbalando sobre sus segmentos acorazados sin apenas hacer un rasguño. Poniéndose de pie, Jacob corrió hacia el refugio. Si iban a sobrevivir, necesitaban permanecer juntos. Se agachó dentro de la estructura parcialmente colapsada para encontrar a Lira atrapada bajo una pesada viga de madera. Tira intentaba inútilmente levantarla. Nos está siguiendo, advirtió Jacob, sumando su fuerza a los esfuerzos de Tira. La viga se movió ligeramente, pero no lo suficiente para que Lira se liberara. Afuera, la criatura rodeaba el refugio, su cuerpo segmentado visible a través de los huecos en las paredes dañadas. La lluvia seguía cayendo, debilitando aún más la ya comprometida estructura. Necesitamos hacer palanca, dijo Lira, con la voz tensa por el dolor, pero con la mente clara. Allí, esa rama. Úsala como palanca. Tira, prepárate para sacarme cuando la viga se levante. Jacob agarró la rama que ella indicaba, encajándola bajo la viga y usando una roca como punto de apoyo. Con un gruñido de esfuerzo, empujó hacia abajo la improvisada palanca. La viga se elevó lo justo para que Tira ayudara a Lira a deslizarse, arrastrando inútilmente su pierna entablillada. Apenas se había liberado de la viga cuando la criatura destrozó la pared restante del refugio. La estructura entera comenzó a derrumbarse a su alrededor. ¡Fuera! ¡Ahora!, gritó Jacob, agarrando a Lira y prácticamente arrojándola hacia el hueco que una vez fue la entrada. Tira trepó detrás de su madre, y Jacob la siguió, con el refugio desintegrándose en un montón de barro y madera rota detrás de ellos. Se encontraron de nuevo en el claro abierto, con la lluvia aún cayendo a cántaros y la criatura dando la vuelta para otro ataque. Lira no podía correr, y Jacob sabía que no podían superar al depredador, incluso si ella pudiera. Allí, señaló Lira hacia un gran árbol retorcido al borde del claro, similar al que Jacob había atado su cuerda en la fosa. Si podemos subir, esa cosa no podrá seguirnos. Su cuerpo no está hecho para trepar en vertical. Jacob asintió, ayudando a Lira hacia el árbol mientras vigilaba con recelo a la criatura. Parecía temporalmente confundida por el colapso del refugio, pero ya se estaba reorientando hacia su presa. Al llegar al árbol, Jacob ayudó a Tira a subir a las ramas más bajas. Sube tan alto como puedas, le instruyó. Luego ayuda a subir a tu madre. Subir a Lira al árbol con su pierna herida fue un desafío que requirió toda la fuerza de Jacob y la determinación de ella. La criatura estaba a medio camino del claro para cuando Jacob logró empujarla lo suficientemente alto como para que Tira agarrara sus brazos y la ayudara a subir a una rama ancha. «Jacob», gritó Lira desde arriba, extendiendo su mano. «Rápido». La criatura estaba casi sobre él. Jacob saltó, agarrando la mano extendida de Lira justo cuando el depredador atacaba. Sintió un dolor abrasador en la pantorrilla cuando una mandíbula cortó sus pantalones y la carne debajo. Lira y Tira tiraron con fuerza desesperada, subiéndolo y alejándolo de las fauces chasqueantes de abajo. Los tres treparon más alto, sin detenerse hasta que estuvieron a 20 pies del suelo. La criatura rodeó la base del árbol, con las mandíbulas chasqueando de frustración mientras intentaba y fracasaba en encontrar una forma de subir por el tronco. «¿Qué es esa cosa?», jadeó Jacob, examinando el corte sangrante en su pierna. «Un acechador segmentado», respondió Lira,
rasgando una tira de tela de su ropa para vendar su herida. Suelen cazar en el bosque, no en las llanuras. La tormenta debe haberlo expulsado de su territorio. Se acurrucaron juntos en las ramas mientras la tormenta arreciaba. El acechador permaneció abajo, rodeando el árbol con paciencia depredadora. Cayó la noche, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos mientras sus ropas mojadas se pegaban a sus cuerpos. No podemos quedarnos aquí toda la noche, dijo Jacob, tiritando. Nos congelaremos. El acechador no se irá mientras pueda sentirnos, dijo Lira sombríamente. Son cazadores implacables. Jacob estudió a la criatura en la penumbra. Parece sensible al fuego. Si pudiera crear una antorcha, tal vez podría ahuyentarlo. ¿Con qué? Lira señaló su entorno empapado. Todo está calado. Jacob rebuscó en sus bolsillos, haciendo un inventario de lo poco que llevaba encima. Sus dedos se cerraron sobre un pequeño estuche impermeable, su kit para hacer fuego, una de sus posesiones más preciadas. Tengo pedernal y acero, dijo, y miró hacia arriba, a las ramas del árbol sobre ellos. La corteza interior de estos árboles se pela en capas. Las capas interiores se mantienen secas, incluso en tormentas como esta. La comprensión se dibujó en los ojos de Lira. Podrías hacer una antorcha. Con la ayuda de Lira y Tira, Jacob trepó más alto en el árbol, encontrando una rama lo suficientemente gruesa para su propósito. Usando su cuchillo, cortó y peló cuidadosamente la corteza exterior, revelando las capas interiores secas y fibrosas debajo. Quitó tanta como se atrevió sin dañar el árbol, agrupando el material y bajándolo a donde esperaban Lira y Tira. Trabajando metódicamente a pesar de sus manos temblorosas, Jacob fabricó una antorcha tosca usando la corteza interior seca envuelta alrededor de una rama. Le llevó varios intentos con el pedernal y el acero antes de que una chispa prendiera. Pero una vez que lo hizo, la corteza resinosa se encendió con una llama brillante y caliente. «Quédense aquí», les dijo a Lira y Tira. «Voy a intentar ahuyentarlo». «Ten cuidado», dijo Lira, su mano deteniéndose en el brazo de él. «Esas mandíbulas pueden cortar miembros». Jacob bajó a las ramas más bajas, con la antorcha extendida ante él. El acechador se agitó de inmediato, retrocediendo ante las llamas, pero sin retirarse por completo. «Necesito llegar al suelo», murmuró Jacob. «Hacerle creer que estoy huyendo para que me persiga lejos del árbol. Eso es un suicidio», siseó Lira desde arriba. «¿Tienes una idea mejor?», respondió Jacob. Como no hubo respuesta, se armó de valor y se dejó caer desde la rama más baja al suelo. El acechador reaccionó al instante, su cuerpo ondulando mientras cargaba. Jacob le lanzó la antorcha, obligándolo a retroceder momentáneamente, luego se dio la vuelta y corrió, no directamente lejos del árbol, sino en ángulo, atrayendo a la criatura lejos de Lira y Tira mientras mantenía el campamento a la vista. La criatura lo persiguió, tal como Jacob había esperado. La guió en una persecución sinuosa a través de la hierba azul, usando la antorcha para mantenerla a raya cada vez que se acercaba demasiado. La lluvia había amainado a una llovizna, lo que ayudó a que la antorcha se mantuviera encendida a pesar de su huida precipitada. El plan de Jacob era alejar al acechador lo suficiente para que Lira y Tira pudieran bajar del árbol de forma segura, y luego dar la vuelta para encontrarse con ellas. Pero la criatura era más rápida de lo que había anticipado, y su pierna herida lo ralentizaba más de lo que esperaba. Le estaba ganando terreno. Cuando irrumpió en un pequeño claro, Jacob se dio cuenta de que se le habían acabado las opciones. Tendría que hacerle frente. Se volvió para encarar al depredador que lo perseguía, con la antorcha en alto. El acechador disminuyó la velocidad al entrar en el claro, pareciendo evaluar este nuevo desarrollo. Jacob aprovechó la oportunidad para mirar a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Sus ojos se posaron en una depresión en el suelo, un charco de barro formado por la lluvia reciente. Se le ocurrió una idea. Si no podía superar en carrera o en lucha a la criatura, quizás podría superarla en astucia. Jacob retrocedió hacia el charco, manteniendo la antorcha entre él y el acechador. Como era de esperar, la criatura lo siguió, con las mandíbulas chasqueando de anticipación.
Cuando estuvo al borde del charco, Jacob respiró hondo y actuó. Con una embestida repentina, lanzó la antorcha directamente a la cara del acechador. La criatura retrocedió instintivamente, dando varios pasos hacia atrás. En ese momento, Jacob arrojó la antorcha más allá de la criatura. La rama en llamas aterrizó en la hierba azul detrás de ella. La hierba mojada no se incendió como había esperado, pero la acción inesperada confundió al acechador. Se giró parcialmente, sus ojos compuestos fijos en la nueva amenaza potencial. Jacob aprovechó el momento. Cargó hacia adelante y luego arrojó todo su peso contra el cuerpo segmentado de la criatura. Cogido por sorpresa, el acechador se tambaleó de lado y cayó en el charco de barro. El efecto fue inmediato e inesperado. La criatura se agitó violentamente, emitiendo un sonido agudo y lastimero que hizo zumbar los oídos de Jacob. El barro parecía causarle una angustia extrema. Quizás era ácido para el exoesqueleto del acechador. O quizás la criatura simplemente no podía funcionar cuando sus múltiples patas estaban atrapadas en el lodo espeso. Sin esperar a averiguar cuál era la razón, Jacob recuperó su antorcha y corrió de regreso hacia el árbol donde había dejado a Lira y Tira. Su pierna ardía a cada paso, la sangre empapando la pernera de su pantalón, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Cuando llegó al árbol, encontró a Lira y Tira ya en el suelo, Lira apoyada pesadamente en su muleta improvisada. «Vimos lo que pasó», dijo Lira, con el alivio evidente en su voz. «Rápida reacción. No lo retendrá por mucho tiempo», jadeó Jacob. «Tenemos que movernos. El campamento está destruido. Necesitamos encontrar un nuevo refugio antes de que esa cosa se libere o lleguen más depredadores». A pesar de su agotamiento y sus heridas, partieron en la noche, Jacob apoyando a Lira mientras Tira llevaba la antorcha. Se movieron tan rápido como pudieron, poniendo distancia entre ellos y el acechador atrapado. Después de una hora de difícil viaje, encontraron lo que buscaban, una pequeña cueva en un afloramiento rocoso. Jacob la revisó a fondo en busca de signos de habitantes antes de considerarla lo suficientemente segura como refugio temporal. Dentro, se desplomaron agotados. Jacob usó la última luz de la antorcha para examinar su herida adecuadamente. El corte era profundo, pero no había afectado ningún vaso sanguíneo importante. Lira lo ayudó a limpiarlo y vendarlo usando tiras rasgadas de sus ya arruinados pantalones. «Nos salvaste la vida», dijo ella en voz baja mientras trabajaba. «Otra vez». Jacob negó con la cabeza. «Nos salvamos mutuamente. Y todavía no estamos a salvo. Esa tormenta destruyó todo lo que teníamos». «No todo», replicó Lira. Metió la mano en una bolsa en su cintura y sacó un puñado de semillas. «Agarré estas antes de que el techo se derrumbara. Plantas de nuestro asentamiento. De crecimiento rápido, comestibles. Con estas, podemos empezar de nuevo». Jacob miró las semillas en la palma verde de ella. Pequeñas motas de vida potencial, de sustento futuro. Algo tenso en su pecho se relajó ligeramente. «Empezaremos de nuevo», entonces, aceptó. «Pero no aquí. Está demasiado expuesto. Necesitamos encontrar un lugar más defendible». «El bosque del sur», sugirió Lira. «Mi gente tiene asentamientos allí, con defensas naturales contra los Kroll y otros depredadores». «Al sur será», acordó Jacob. «Una vez que nos hayamos recuperado lo suficiente para viajar con seguridad». Pasaron 3 días en la cueva, recuperándose de sus heridas y reuniendo los suministros que pudieron de los alrededores. Jacob fabricó nuevas armas, una lanza y un cuchillo más resistente, mientras que Lira creaba bolsas de transporte con la corteza fibrosa de las plantas cercanas. Tira demostró ser experta en encontrar hongos comestibles que crecían en los recovecos sombreados de las rocas, complementando su escasa dieta. Al 4.º día, partieron hacia el sur, hacia la lejana línea de árboles que marcaba el comienzo del bosque. La pierna de Jacob todavía le dolía, y Lira dependía en gran medida de su muleta. Pero se movían con la determinación de supervivientes que habían soportado cosas peores. El viaje fue lento y lleno de peligros. 2 veces tuvieron que esconderse de partidas de caza de Kroll que merodeaban por las llanuras.
Una vez pasaron un día entero refugiados en una depresión poco profunda mientras una vasta manada de herbívoros de 6 patas pasaba como un trueno, el suelo temblando bajo sus innumerables cascos. El agua se convirtió en su preocupación más apremiante a medida que dejaban las regiones que Jacob conocía bien. Las llanuras se volvieron más secas, la hierba azul más escasa, y los pocos pozos de agua que encontraron a menudo estaban reclamados por criaturas territoriales. Al 6.º día de su viaje, con su suministro de agua agotado, divisaron un estanque reluciente en la distancia. Acercándose con cautela, encontraron un estanque alimentado por un manantial con agua clara, rodeado por una variedad diferente de hierba azul. «Parece seguro», dijo Jacob, arrodillándose para examinar el agua. «Espera», dijo Lira bruscamente, agarrando su brazo. «Mira la hierba». Jacob siguió su mirada. La hierba azul cerca del borde del agua se movía ligeramente, no con el viento, sino con un movimiento rítmico y pulsante. «¿Qué es?», preguntó, su mano moviéndose hacia su lanza. «Hierba señuelo», respondió Lira, tirando de él hacia atrás. «Es carnívora. Las hojas secretan una toxina paralizante. Cuando la presa viene a beber, la hierba la inmoviliza hasta que se desploma. Luego, el estanque mismo no es agua, sino un fluido digestivo. Todo es un organismo masivo». Jacob miró el estanque de aspecto inocente con nuevo respeto y miedo. «¿Cómo la reconociste?» «El movimiento», explicó Lira. «La hierba natural se mece con el viento. La hierba señuelo pulsa, atrayendo a la presa con el movimiento. Y mira cómo no hay insectos a su alrededor. Nada que viva aquí se acercaría a un estanque señuelo». Retrocedieron con cuidado, abandonando la esperanza de reponer su suministro de agua. Al anochecer, la sed se había convertido en una compañera constante, sus labios agrietados y sus lenguas hinchadas. «Tiene que haber agua segura en alguna parte», murmuró Jacob, escudriñando el horizonte desde la pequeña elevación donde habían acampado para pasar la noche. Tira, que había estado inusualmente callada a medida que su sed crecía, de repente se animó. «Yo puedo encontrar agua», dijo con confianza infantil. «Mi gente puede sentir el agua bajo tierra. Por eso estábamos en los campos de recolección cuando nuestro asentamiento fue atacado. Estaba aprendiendo a localizar fuentes de agua». Lira miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es verdad. Algunos Balón tienen esta habilidad, una sensibilidad a las sutiles variaciones magnéticas causadas por los flujos de agua subterráneos». Tira mostró signos tempranos del talento. «¿Por qué no mencionaste esto antes?», preguntó Jacob, tratando de evitar que la acusación se colara en su voz. «Porque es peligroso para ella», respondió Lira bruscamente. «El estado de trance requerido para sentir el agua profundamente la deja vulnerable. En nuestro asentamiento, ese trabajo se hacía bajo vigilancia, con otros protegiendo a los buscadores de agua. Puedo hacerlo», insistió Tira. «No soy un bebé». Jacob y Lira intercambiaron miradas. Su necesidad era desesperada, pero el riesgo era significativo. «Haremos turnos de vigilancia», dijo Jacob finalmente. «Uno de nosotros alerta en todo momento. Si hay alguna señal de peligro, nos detenemos de inmediato». Lira asintió a regañadientes. «Tira, muéstrale a Jacob que buscar si te sumerges demasiado en el trance». La niña procedió a explicar las señales, un patrón específico de movimiento ocular, una tensión particular en su pequeño cuerpo que indicaría que se estaba perdiendo en el trance de detección. Si aparecían, Jacob debía decir su nombre en voz alta y tocar su hombro, anclándola de nuevo en el presente. Cuando la noche cayó por completo, Tira se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, sus palmas verdes planas contra la tierra. Cerró sus ojos ámbar y comenzó a respirar con un patrón lento y deliberado. Jacob observaba, fascinado y receloso, mientras el rostro de la niña se relajaba en una expresión de profunda concentración. Los minutos pasaron en tenso silencio. Ocasionalmente, los dedos de Tira se contraían contra el suelo, como si estuvieran probando algo que Jacob no podía percibir. Después de casi una hora, sus ojos se abrieron. «Allí», dijo, señalando al sureste. «No lejos. Profundo, pero no demasiado».
Agua limpia. Lira exhaló aliviada, abrazando a su hija con fuerza. Bien hecho, pequeña. Descansa ahora. Partieron al amanecer, siguiendo las indicaciones de Tira. A media mañana, habían llegado a un grupo de rocas que no parecían diferentes de las demás que habían pasado. Pero Tira se acercó a una formación particular con confianza, colocando su mano contra su superficie rugosa. Debajo de aquí, dijo. Hay y agua dentro. Jacob examinó la roca con escepticismo. No había ninguna abertura visible, ninguna señal de entrada a ningún sistema de cuevas. Estas rocas no son naturales, observó Lira, pasando la mano por una sección que, ahora que Jacob miraba más de cerca, parecía demasiado regular para haber sido formada por procesos naturales. Están construidas, un escondite. Trabajando juntos, lograron mover una de las rocas más pequeñas, revelando una abertura estrecha, lo suficientemente ancha como para que pudieran pasar si se quitaban primero las mochilas. Jacob fue primero, con la lanza lista, a pesar de las seguridades de Tira. El pasaje descendía abruptamente, abriéndose a una pequeña cámara que brillaba con la tenue luz que se filtraba desde arriba. Las paredes estaban revestidas de formaciones cristalinas que reflejaban y amplificaban la escasa luz, creando un etéreo resplandor azul. En el centro de la cámara había un estanque de agua, clara y quieta, aparentemente intacta durante años. Es hermoso, susurró Lira mientras ella y Tira se unían a él en la cámara. Jacob se acercó al estanque con cautela, probando el agua con las yemas de los dedos antes de llevárselas a los labios. Estaba fresca y pura, con un sabor ligeramente mineral que sugería que era alimentada por un manantial subterráneo. Bebieron profundamente, reponiendo sus cuerpos, y luego llenaron sus recipientes de agua. A medida que su desesperada sed disminuía, Jacob comenzó a examinar la cámara con más cuidado. Esto no es natural, dijo, señalando la curva demasiado perfecta de las paredes, los cristales cuidadosamente colocados. Alguien hizo esto. Mi gente, confirmó Lira, examinando marcas en una pared que Jacob había confundido con estrías naturales, pero que ahora reconocía como una forma de escritura. Este es un antiguo depósito de agua de antes de que nuestros asentamientos se volvieran permanentes. Nuestros antepasados creaban estos reservorios ocultos a lo largo de las rutas de migración. Así que estamos en un camino hacia los asentamientos de tu gente, razonó Jacob. Estas son buenas noticias. Vamos en la dirección correcta. Descansaron en la fresca cámara durante varias horas, recuperándose de su dura prueba y planeando la siguiente etapa de su viaje. El depósito de agua incluía pequeños nichos tallados en las paredes que contenían alimentos preservados, antiguos pero aún comestibles, gracias a técnicas de conservación que Jacob no entendía, pero por las que estaba agradecido. Refrescados y reabastecidos, continuaron hacia el sur con renovada esperanza. El borde del bosque, que había parecido una distancia imposible, ahora se acercaba visiblemente con cada día de viaje. En el 10º día de su viaje desde el campamento destruido, llegaron a los primeros árboles periféricos del gran bosque del sur. La transición de las llanuras de hierba azul al bosque fue gradual. Árboles aislados dieron paso a arboledas dispersas, que finalmente se espesaron hasta convertirse en un verdadero bosque. Los árboles mismos no se parecían a ninguno que Jacob hubiera visto en la tierra. Sus troncos se elevaban en espiral, con la corteza del color del cobre bruñido y amplias hojas en forma de abanico en tonos de azul profundo y púrpura. El suelo del bosque estaba alfombrado de un musgo suave que brillaba débilmente en las zonas de sombra, proporcionando la luz justa para navegar incluso cuando el denso dosel bloqueaba la mayor parte de la luz solar. Deberíamos estar más seguros aquí, dijo Lira mientras se adentraban en el bosque. Los Kroll rara vez se aventuran tan adentro en los árboles. Sus cuerpos están hechos para las llanuras abiertas. ¿Y los acechadores?, preguntó Jacob, recordando su encuentro durante la tormenta. Son una preocupación, admitió Lira. Pero son cazadores solitarios, no depredadores de manada como los Kroll. Más fáciles de evitar o de combatir si es necesario. Establecieron un nuevo campamento en un pequeño claro, construyendo un refugio más sustancial que el que habían logrado en las llanuras.
El bosque proporcionaba abundantes materiales: ramas flexibles para la estructura, hojas anchas para el techo y musgo suave para la cama. Los días que siguieron fueron casi pacíficos. La comida era abundante en el bosque: frutas, nueces y hongos que Lyra identificó como seguros para el consumo, así como pequeños animales que Jacob atrapaba usando lazos y trampas diseñadas específicamente para el entorno forestal. La pierna de Lyra se curó lo suficiente como para no necesitar más la muleta, aunque todavía caminaba con una cojera notable. La herida de Jacob se cerró limpiamente, dejando una cicatriz irregular que tiraba ligeramente cuando corría. Podrían haberse quedado en ese claro indefinidamente, construyendo una vida juntos en la soledad del bosque, si no fuera por Tira. La niña, aunque contenta con su compañía, claramente anhelaba la sociedad de su propia especie, especialmente de otros niños. Jacob a menudo la sorprendía mirando hacia el sur, en la dirección donde Lyra creía que se encontraba el asentamiento Balón más cercano. En el 30º día desde su encuentro en la fosa, Jacob tomó una decisión. «Deberíamos continuar hacia el sur», dijo mientras se sentaban alrededor del fuego esa noche. «Encontrar el asentamiento de tu gente». Lyra levantó la vista de la cesta que estaba tejiendo, la sorpresa evidente en sus ojos ámbar. «¿Quieres buscar un asentamiento? Pensé que preferías la soledad». Jacob miró a Tira, que fingía no escuchar mientras jugaba con un pequeño juguete que él le había tallado. «Algunas cosas son más importantes que las preferencias», dijo en voz baja. «Tira necesita más que solo a nosotros. Necesita amigos, comunidad, la oportunidad de crecer entre los de su propia especie». «¿Y tú?», preguntó Lyra, dejando a un lado su tejido. «¿Qué necesitas tú, Jacob?». La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué necesitaba él? Durante tanto tiempo, la supervivencia había sido su única preocupación. Primero en la tierra mientras moría lentamente, luego en la nave Colonia durante el largo viaje, y finalmente en este mundo alienígena después del accidente. Nunca se había detenido a considerar que podría haber más allá de la mera supervivencia. Mirando a Lyra y Tira a la luz parpadeante del fuego, se dio cuenta de que la respuesta se había estado formando sin que él fuera consciente. «Necesito esto», dijo simplemente. «No solo sobrevivir, sino vivir. Vosotras dos me habéis recordado lo que eso significa». La expresión de Lyra se suavizó, y se movió para sentarse a su lado, su mano verde encontrando la de él. «Entonces continuaremos hacia el sur», acordó. Juntos. Partieron a la mañana siguiente, siguiendo senderos de caza que Lyra creía que los llevarían hacia el asentamiento. El bosque se volvió más denso a medida que viajaban, los árboles más altos y más juntos, lo que dificultaba la navegación. Sin el conocimiento innato de Lyra sobre los patrones del bosque, Jacob sabía que se habría perdido rápidamente. Al tercer día de este nuevo viaje, encontraron la primera señal del asentamiento Balón, un marcador tallado similar a los que habían encontrado en el depósito de agua, pero más nuevo, con los bordes aún afilados y sin erosionar. «Estamos cerca», dijo Lyra, trazando los símbolos con sus dedos. «Quizás solo a un día de viaje». Esa noche, mientras acampaban, una tensión flotaba en el aire que no había estado presente antes. Al día siguiente probablemente llegarían al asentamiento, y los tres sabían que su relación cambiaría inevitablemente de maneras que no podían predecir del todo. «¿Me aceptarán?», preguntó Jacob mientras se sentaban junto al fuego, con Tira ya dormida cerca. Lyra consideró la pregunta cuidadosamente. «Habrá sospechas al principio», admitió. «Los humanos son conocidos por mi gente, pero las relaciones entre nuestras especies han sido variables. Algunos humanos comercian de manera justa con nuestros asentamientos. Otros toman lo que quieren por la fuerza». «Sí», dijo Lyra en voz baja. «Pero tú eres diferente. Lo has demostrado con tus acciones. Y vienes conmigo, yo respondo por ti. Eso contará mucho». Su pacífica aproximación al asentamiento se vio destrozada a la mañana siguiente. Llevaban caminando menos de una hora cuando Lyra se congeló de repente, inclinando la cabeza como si escuchara algo que Jacob no podía oír. «¿Qué pasa?», susurró él, su mano moviéndose hacia su lanza. «Kroll», siseó ella,
con los ojos muy abiertos por el miedo. Una partida de caza, moviéndose rápido, viene hacia aquí. Jacob aguzó el oído y entonces lo captó. El distintivo y pesado paso de múltiples cuerpos grandes moviéndose a través de la maleza, el ocasional crujido de ramas rompiéndose. ¿Cuántos?, preguntó, ya escaneando su entorno en busca de posiciones defensivas o rutas de escape. Demasiados, respondió Lyra sombríamente. Al menos una docena, quizás más. Y están entre nosotros y el asentamiento. Jacob tomó una decisión rápida. Arriba, dijo, señalando el árbol grande más cercano. Tira primero, luego tú. Apenas habían subido a Lyra a una rama ancha a 20 pies de altura cuando el primer Kroll irrumpió a la vista. Un enorme cuadrúpedo acorazado con una boca llena de dientes como dagas. Se detuvo, sus fosas nasales dilatándose mientras olfateaba el aire. 3 más aparecieron detrás de él. Luego otros 4, hasta que una manada completa de 15 Kroll se había reunido debajo. Jacob, todavía en el suelo, retrocedió lentamente hacia el tronco del árbol. Si tan solo pudiera alcanzar la rama más baja, podría ser capaz de subir antes de que cargaran. El Kroll líder fijó sus ojos en él y soltó un rugido ensordecedor. La manada entera se lanzó hacia adelante como una sola. Jacob giró y saltó hacia la rama, sus dedos cerrándose alrededor de la corteza rugosa. Tiró con todas sus fuerzas, sus piernas buscando un punto de apoyo contra el tronco. Un aliento caliente le golpeó la espalda mientras unas mandíbulas se cerraban a centímetros de su bota. Lyra y Tira se inclinaron, agarrando sus brazos y tirando de él hacia arriba justo cuando un Kroll se erguía, sus garras arañando el tronco. La criatura cayó hacia atrás, incapaz de trepar por la corteza lisa. Pero otras tomaron su lugar, rodeando el árbol y mirando hacia arriba con paciencia depredadora. Esperarán a que bajemos, dijo Lyra en voz baja. Han aprendido esta táctica cazando otras presas que trepan a los árboles. Harán turnos, manteniéndonos atrapados hasta que el hambre o la sed nos obliguen a bajar. Jacob evaluó su situación con gravedad. Tenían agua y algo de comida, pero no suficiente para más de un día o 2. Y estaban atrapados, sin poder llegar al asentamiento ni advertirles de la amenaza que se acercaba. Estos no son comportamientos de caza normales, observó, viendo los movimientos coordinados de la manada abajo. Están demasiado organizados, demasiado enfocados. Están cazando algo específico, asintió Lyra. Y me temo que sé el objetivo. Se encontró con la mirada de Jacob. Mi gente. El asentamiento. Estos Kroll se dirigen directamente hacia él. Y nosotros solo somos una comida inesperada en el camino. Jacob sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la sombra del bosque. Tenemos que advertirles, dijo. ¿Pero cómo? No podemos correr más que los Kroll, y no podemos luchar contra tantos. Tira, que había estado inusualmente callada, habló de repente. Las cuevas de agua, dijo. Todas están conectadas bajo tierra. Eso es lo que sentí cuando encontré el depósito de agua. Hay toda una red bajo el suelo del bosque. Lyra miró a su hija. ¿Sentiste eso desde la superficie? Tira asintió. El agua se mueve entre ellas, y algunos de los túneles son lo suficientemente grandes para personas. Los ancianos solían contar historias sobre cómo nuestros antepasados viajaban bajo tierra en tiempos de peligro. Jacob miró hacia los Kroll que circulaban abajo, luego hacia la red de ramas sobre ellos. Una idea comenzó a formarse. Si las cuevas están conectadas, dijo lentamente, entonces podría haber una entrada en algún lugar cercano. Y si pudiéramos llegar a ella, podríamos advertir al asentamiento evitando por completo a los Kroll. Exacto, terminó Lyra, la emoción filtrándose en su voz. Se volvió hacia Tira. ¿Puedes sentir dónde podría estar la entrada más cercana? La niña cerró los ojos, concentrándose. Allí, dijo después de un momento, señalando un afloramiento rocoso a unos 100 metros de distancia. Debajo de esas rocas. Puedo sentir el agua moviéndose bajo ellas. Jacob estudió la distancia entre su árbol y el afloramiento. El dosel del bosque era denso aquí,
con muchos de los enormes árboles en espiral creciendo lo suficientemente cerca como para que sus ramas se entrelazaran. Podríamos ser capaces de viajar por las copas de los árboles, dijo. Si somos cuidadosos y las ramas aguantan nuestro peso. Era un plan desesperado, pero su única opción. Los tres comenzaron un precario viaje a través del dosel del bosque, moviéndose de árbol en árbol como las criaturas arbóreas que Jacob a veces había vislumbrado en las ramas más altas. Los Kroll lo seguían abajo, rugiendo de frustración mientras su presa permanecía tentadoramente fuera de su alcance. El momento más peligroso llegó cuando llegaron a un hueco demasiado ancho para saltar. Jacob, usando habilidades perfeccionadas en las reservas salvajes de la tierra, improvisó un puente tosco con lianas y ramas flexibles. Cruzarlo fue una experiencia angustiosa, con la estructura improvisada balanceándose alarmantemente bajo su peso y los Kroll saltando desde abajo, sus mandíbulas chasqueando en el aire. Cuando finalmente llegaron al afloramiento rocoso, Jacob bajó a Tira y luego a Lyra, vigilando por si algún Kroll había dado la vuelta. En el momento en que sus propios pies tocaron el suelo, comenzaron a buscar la entrada que Tira había sentido. Fue Lyra quien la encontró, una fisura estrecha entre dos rocas, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. Se deslizaron a través de ella justo cuando el primer Kroll rodeaba el afloramiento, su rugido de rabia resonando en las rocas mientras su presa desaparecía de la vista. El pasaje más allá era oscuro y estrecho, descendiendo abruptamente hacia la tierra. Se movieron lentamente, usando una antorcha que Jacob fabricó con madera resinosa para iluminar su camino. El aire se volvió más frío y húmedo a medida que descendían, y el sonido del agua corriente llegó a sus oídos. El túnel finalmente se abrió a una vasta cámara subterránea, su techo perdido en la oscuridad, su suelo cubierto por un lago poco profundo de agua cristalina. Hongos brillantes se aferraban a las paredes, proporcionando suficiente luz para navegar una vez que sus ojos se ajustaron. Los antiguos caminos de agua, susurró Lyra, con asombro en su voz. Pensé que eran solo leyendas. Tira se acercó al borde del agua, arrodillándose para colocar su palma en la superficie. Por aquí, dijo con certeza, señalando uno de los varios túneles que salían de la cámara principal. El asentamiento está en esta dirección. Siguieron la guía de Tira, moviéndose a través de un laberinto de pasajes subterráneos. A veces caminaban por estrechas cornisas de piedra junto a arroyos subterráneos. Otras veces, tenían que vadear agua hasta las rodillas o pasar por pasajes estrechos donde el techo se había derrumbado parcialmente. Después de lo que parecieron horas, Tira se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara algo más allá de la percepción humana. Estamos directamente debajo del asentamiento, anunció. Puedo sentir las vibraciones de muchos pies sobre nosotros. ¿Hay alguna forma de subir? Preguntó Jacob, examinando el sólido techo de roca sobre ellos. Debería haberla, dijo Lyra, pasando sus manos por la pared. Las viejas historias hablan de entradas ocultas dentro de cada asentamiento, conocidas solo por los ancianos y los buscadores de agua. Registraron la cámara metódicamente, golpeando las paredes y probando rocas sueltas. Finalmente, Tira gritó de emoción, señalando una sección de la pared que a los ojos de Jacob no parecía diferente de ninguna otra. Aquí, dijo con confianza. Esta es la subida. Lyra se unió a su hija, examinando la pared cuidadosamente. Hay un patrón, murmuró, trazando con sus dedos líneas casi invisibles talladas en la piedra. Un mecanismo de cierre de algún tipo. Trabajando juntas, madre e hija presionaron puntos específicos en una secuencia compleja. Con un sonido chirriante, una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando un pozo vertical con agarres tallados en sus lados. Iré primero, se ofreció Jacob, entregando la antorcha a Lyra. Si hay peligro arriba, es mejor que lo enfrente solo. La subida fue ardua, los antiguos agarres desgastados y lisos por siglos de uso. Cuando Jacob llegó a la cima, se encontró frente a otra puerta de piedra, esta con un simple mecanismo de palanca. Tiró de ella con cautela, preparado para cualquier cosa. La puerta se abrió a lo que parecía ser una cámara de almacenamiento llena de cestas de frutas y nueces secas,
recipientes de arcilla con agua y fardos de lo que parecían ser hierbas medicinales. La habitación estaba vacía, pero se podía oír un débil murmullo de voces más allá de sus paredes. Jacob hizo una señal para que Lira y Tira se unieran a él, ayudándolas a subir los últimos pies del pozo. Juntos se acercaron a la única puerta de la cámara, una pantalla tejida que podía apartarse. Más allá se encontraba una vista que dejó a Jacob sin aliento. El asentamiento Balón era más extenso y elaborado de lo que había imaginado. Una vasta comunidad construida entre y dentro de los enormes árboles en espiral del bosque. Las viviendas se habían construido en varios niveles, conectadas por puentes colgantes y escaleras de caracol que se enroscaban alrededor de los troncos. Cientos de Balón se movían a través de este pueblo tridimensional, realizando sus tareas diarias con la fácil familiaridad de quienes habían vivido toda su vida en un entorno así. Su aparición desde la cámara de almacenamiento causó un revuelo inmediato. El Balón más cercano se congeló, mirando a los dos de su especie, acompañados por un humano, los tres sucios y desaliñados por su viaje subterráneo. Un Balón macho anciano se acercó, su piel verde oscurecida por la edad, con intrincados patrones pintados en su pecho y rostro que Jacob supuso que significaban alguna posición de autoridad. Forasteros, dijo en el idioma Balón, que Jacob había estado aprendiendo de Lira durante sus semanas juntos. ¿Cómo habéis llegado a la cámara sagrada? Lira dio un paso adelante, hablando rápidamente en su lengua materna. Jacob captó menciones del asentamiento destruido, la manada de Kroll y su viaje a través de los pasajes subterráneos. La expresión del anciano se volvió cada vez más grave mientras Lira hablaba. Cuando terminó, se volvió y ladró órdenes a varios Balón más jóvenes cercanos, que se dispersaron inmediatamente a diferentes partes del asentamiento. «Traes terribles noticias, forastera», dijo el anciano, cambiando a un inglés acentuado para beneficio de Jacob. «Si lo que dices es cierto, una manada de caza de Kroll se acerca a nuestro asentamiento con un propósito. No por casualidad. Es verdad», confirmó Jacob. «Al menos 15 de ellos, moviéndose con una coordinación que nunca he visto en depredadores naturales». El anciano estudió a Jacob con penetrantes ojos ámbar. «Pocos humanos se arriesgarían para advertir a nuestra especie. ¿Qué eres para ellas?». Antes de que Jacob pudiera responder, Lira le puso la mano en el brazo. «Él es Saenka para nosotras», dijo con firmeza. «Unido por la supervivencia compartida, un lazo más fuerte que la sangre». Los ojos del anciano se abrieron ligeramente, la única indicación de su sorpresa. «El Saenka no se reclama a la ligera entre nuestra gente», dijo. «Pero ahora no es el momento de verificar tales afirmaciones. Si los Kroll vienen, debemos prepararnos». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El asentamiento se movilizó con una eficiencia impresionante, evacuando a los más jóvenes y a los más ancianos a los niveles más altos de las viviendas de los árboles mientras los guerreros y cazadores preparaban las defensas abajo. Jacob se encontró incluido en el Consejo de Guerra, un grupo de los luchadores más experimentados del asentamiento reunidos en un área central de reuniones. Su conocimiento de los movimientos y el comportamiento de los Kroll fue valorado, aunque algunos de los Balón claramente seguían sospechando de él. «Las defensas tradicionales no serán suficientes», argumentó el cazador principal, señalando las trampas perimetrales y las barreras ya colocadas alrededor del asentamiento. «No contra tantos Kroll cazando con un propósito. Necesitamos cambiar el campo de batalla», sugirió Jacob. «Usar el entorno en su contra. Los Kroll no pueden trepar, pero son devastadores en campo abierto. Necesitamos forzarlos a posiciones donde esa ventaja sea neutralizada». Una guerrera con elaboradas cicatrices de batalla en sus brazos asintió de acuerdo. «El barranco al norte. Es lo suficientemente estrecho como para que tengan que pasar en fila india». «Un matadero», añadió otro cazador. «¿Pero cómo los atraemos allí en lugar de al asentamiento?». Jacob pensó en las fosas que había usado en las llanuras, en el acechador que había engañado para que cayera en el charco de barro. «Sebo», dijo lentamente. «Algo que quieran lo suficiente como para seguirlo, incluso si significa tomar un camino diferente». El Consejo de Guerra se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia él.
¿Qué es lo que más quieren los Kroll? Preguntó Jacob. Matar, respondió el cazador principal sombríamente. Es para lo que fueron creados. Jacob negó con la cabeza. No, quieren objetivos específicos. Han estado cazando asentamientos Balón deliberadamente. Algo en vuestra gente los atrae. Se volvió hacia Lyra. Dijiste que atacaron tu asentamiento de noche, cuando todos estaban reunidos. ¿Y si se sienten atraídos por las concentraciones de Balón, por el sonido o el olor de muchos de los vuestros en un solo lugar? La comprensión se dibujó en los ojos de Lyra. Así que creamos un objetivo falso. Les hacemos pensar que un grupo de nosotros está huyendo del asentamiento. Los atraemos lejos, hacia el barranco. Mientras que la verdadera defensa ocurre allí, no aquí, terminó Jacob. Nosotros elegimos el campo de batalla, no ellos. El plan se concretó rápidamente después de eso. Un pequeño grupo de los guerreros Balón más rápidos crearía un rastro falso que se alejara del asentamiento hacia el barranco, llevando objetos empapados en los aceites comunales que los Balón usaban en su aseo diario. Olores que serían irresistibles para los Kroll cazadores. Mientras tanto, la fuerza defensiva principal se establecería en el propio barranco, utilizando el terreno elevado y el pasaje estrecho a su favor. Los arqueros se posicionarían en los acantilados de arriba, mientras que los lanceros formarían una falange en el punto más estrecho del barranco. Voy con el equipo de cebo, anunció Jacob mientras finalizaban los detalles. Soy más rápido en campo abierto que la mayoría de vuestros guerreros, y sé cómo se mueven y piensan los Kroll. Lyra, que había sido incluida en el consejo debido a su experiencia con el ataque anterior, negó con la cabeza vehementemente. Es demasiado peligroso. El equipo de cebo tendrá el contacto más cercano con los Kroll. Por eso necesito estar allí, insistió Jacob. Para asegurarme de que el tiempo funcione, para ajustarnos si los Kroll no reaccionan como se espera. El cazador principal estudió a Jacob pensativamente. El humano habla con sabiduría, reconoció, y muestra coraje. Si reclamas a Enka con una de los nuestros, se le debe permitir defender como uno de los nuestros. Lyra claramente quería objetar más, pero la lógica era sólida. En cambio, apartó a Jacob mientras el consejo se dispersaba para implementar el plan. Prometiste que enfrentaríamos las cosas juntos, le recordó, sus ojos ámbar intensos. No me conviertas en una mentirosa muriendo hoy. Jacob presionó su frente contra la de ella en el gesto que habían desarrollado. No tengo intención de morir, le aseguró. Nos queda demasiada vida por vivir. El equipo de cebo se reunió en el borde del asentamiento mientras los exploradores informaban que la manada de Kroll se acercaba desde el norte. 6 guerreros Balón, todos jóvenes y veloces, con Jacob como séptimo miembro. Cada uno llevaba una pequeña bolsa de los aceites comunales diseñados para dejar un rastro de olor que los Kroll seguirían. Recuerden, les dijo Jacob mientras se preparaban para partir. Necesitamos mantenernos justo por delante de ellos. Lo suficientemente cerca para que no pierdan el interés. Lo suficientemente lejos para que no puedan alcanzarnos. Cuando lleguemos al barranco, sepárense y suban a un lugar seguro. Los arqueros los cubrirán. Los guerreros asintieron, con respeto en sus ojos, a pesar de su naturaleza alienígena. Habían visto cómo contribuyó al plan de defensa, cómo se ponía voluntariamente en riesgo por su gente. La misión de cebo comenzó sin problemas. El equipo se movió rápidamente a través del bosque, dejando claras señales de paso y aplicaciones generosas de los marcadores de olor. Pronto, los sonidos de la persecución confirmaron que su plan estaba funcionando. Los Kroll se habían desviado de su aproximación directa al asentamiento y estaban siguiendo al equipo de cebo. Jacob corría con los guerreros Balón, impresionado por su velocidad y agilidad a través del denso bosque. Saltaban troncos caídos, se agachaban bajo ramas bajas y navegaban por sistemas de raíces traicioneros con la facilidad de quienes habían nacido en este entorno. La primera complicación llegó cuando uno de los guerreros tropezó, su pie atrapado en un agujero oculto. Jacob escuchó el chasquido de un hueso rompiéndose seguido de un grito de dolor rápidamente sofocado. Se volvió para ver al guerrero luchando por levantarse, con el rostro contraído por la agonía.
Váyanse, gritó el balón herido a los demás. Completen la misión. Pero Jacob ya estaba a su lado, levantando al guerrero herido sobre su espalda. Nadie se queda atrás, gruñó, ajustándose al peso. sigan moviéndose. Continuaron hacia el barranco, ahora más lentos por la carga de Jacob, pero aún manteniendo un ritmo suficiente para mantenerse por delante de los Kroll perseguidores. Los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. La maleza crujiendo, la madera astillándose, el rugido ocasional que parecía hacer temblar el aire. Cuando finalmente llegaron al borde del barranco, Jacob pudo ver a la fuerza defensiva en posición abajo. Guerreros con lanzas formados en filas apretadas en el punto más estrecho. Arqueros posicionados a ambos lados del terreno elevado, listos para hacer llover flechas sobre los Kroll cuando entraran en la zona de muerte. Súbanlo por el acantilado, dijo Jacob a los otros miembros del equipo de cebo, transfiriendo al guerrero herido a 2 de sus compañeros. Me aseguraré de que los Kroll nos sigan hasta el final. Sin esperar argumentos, Jacob corrió de regreso por donde habían venido, directamente hacia la manada de Kroll que se acercaba. Necesitaba asegurarse de que todos ellos entraran en el barranco, que ninguno se desviara de regreso hacia el asentamiento. No tuvo que ir muy lejos. El Kroll líder irrumpió a la vista a menos de 50 metros de distancia, su masivo cuerpo acorazado abriéndose paso a través de la maleza como si no fuera más que hierba alta. Vio a Jacob de inmediato, sus mandíbulas abriéndose en un rugido de triunfo mientras cargaba. Jacob se dio la vuelta y corrió, llevándolo directamente hacia la entrada del barranco. Detrás del líder, pudo ver al resto de la manada, 20 Kroll en total, más de los que habían estimado inicialmente, moviéndose con una coordinación terrible. Al llegar a la entrada del barranco, Jacob viró bruscamente a la derecha, comenzando a escalar la empinada pared del acantilado usando agarres que los Balón habían preparado de antemano. Debajo de él, la manada de Kroll se derramó en el barranco, exactamente como estaba planeado. La batalla que siguió fue terrible y magnífica a la vez. Los guerreros Balón lucharon con una ferocidad disciplinada, sus falanges de lanzas manteniéndose firmes contra la primera oleada de Kroll. Los arqueros hicieron llover flechas desde arriba, apuntando a los pocos puntos vulnerables en las pieles acorazadas de los depredadores. Jacob, habiendo alcanzado una posición segura en el acantilado, encontró un arco y un carcaj que le habían dejado. Se concentró en apoyar la línea de lanzas, disparando a cualquier Kroll que pareciera estar a punto de romper las filas. Durante un tiempo, el plan funcionó a la perfección. Los Kroll, acorralados por las paredes del barranco, no podían usar todo su número. Los Balón, usando su posición superior, infligieron grandes bajas. Entonces todo cambió. Los Kroll de la retaguardia comenzaron a trepar sobre sus propios muertos, usando los cuerpos como rampas para alcanzar terreno más alto. Algunos comenzaron a abrirse camino por las paredes del barranco, no con la facilidad de los escaladores Balón, sino con una salvaje determinación. Se están adaptando, gritó Jacob al comandante Balón más cercano. Están encontrando una forma de trepar. El comandante ladró órdenes, redirigiendo a algunos de los arqueros para que apuntaran a los Kroll trepadores, pero eran demasiados y los ángulos eran difíciles. Algunos de los depredadores llegaron a la cima del barranco, donde atacaron inmediatamente las posiciones de los arqueros. Jacob se encontró en combate directo con uno de esos Kroll, un miembro más pequeño pero no menos letal de la manada que había logrado trepar cerca de su posición. Habiendo agotado sus flechas, Jacob desenvainó su cuchillo, un arma patéticamente inadecuada contra el depredador acorazado. Mientras el Kroll cargaba, Jacob se hizo a un lado, usando el impulso de la criatura en su contra. Le cortó la cara al pasar, acertando en un ojo. El Kroll rugió de dolor y furia, girando hacia él con una agilidad sorprendente para algo tan grande. Jacob retrocedió, buscando desesperadamente un arma mejor o una posición defensiva. Su pie resbaló en piedras sueltas y cayó con fuerza, quedándose sin aliento. El Kroll estuvo sobre él en un instante, sus mandíbulas descendiendo hacia su garganta expuesta. Una mancha verde interceptó el ataque. Una guerrera Balón lanzándose sobre la espalda del Kroll, clavando una lanza profundamente en la unión entre su cabeza y su cuerpo.
La criatura convulsionó una vez y luego se desplomó, casi aplastando a Jacob bajo su peso. Rodando para liberarse, Jacob levantó la vista para agradecer a su salvadora y se encontró mirando los ojos ámbar de Lira. Se supone que debías estar en el asentamiento, jadeó. Y tú prometiste que enfrentaríamos las cosas juntos, replicó ella, arrancando su lanza del Kroll muerto. No cumplo promesas que no mantengo. Tú tampoco deberías. No hubo tiempo para más discusiones. La batalla se había convertido en una serie de desesperados conflictos individuales. Mientras los Kroll continuaban encontrando formas de subir por las paredes del barranco, el matadero cuidadosamente planeado se estaba convirtiendo en una caótica melee. Jacob y Lira lucharon espalda con espalda, defendiendo una sección del borde del acantilado contra los Kroll trepadores. A su alrededor, batallas similares se libraban mientras los guerreros Balón luchaban por mantener su ventaja de terreno elevado. Justo cuando parecía que podrían ser abrumados por la pura tenacidad de los Kroll, un nuevo sonido se elevó por encima del estruendo de la batalla, una llamada de cuerno profunda y resonante que hizo eco a través del barranco. Jacob sintió el sonido más que oírlo, una vibración que parecía llegar hasta sus huesos. El efecto en los Kroll fue inmediato e impactante. Se congelaron en su lugar, su movimiento agresivo cesando como si hubieran sido apagados. Algunos que estaban en pleno salto cayeron del aire como marionetas con los hilos cortados, estrellándose sin vida en el suelo. El cuerno sonó de nuevo, y los pocos Kroll que habían mantenido algo de animación, ahora también se aquietaron, sus cuerpos rígidos, los ojos vacíos. Un silencio atónito cayó sobre el campo de batalla. Los guerreros Balón se miraron confundidos, con lanzas y arcos aún levantados contra enemigos que ya no representaban ninguna amenaza. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jacob, volviéndose hacia Lira. ¿Qué era ese cuerno? Antes de que pudiera responder, una figura apareció en el extremo más alejado del barranco, alta y esbelta, con una piel no verde como la de los Balón, sino de un azul profundo y luminoso. Vestía túnicas que parecían cambiar de color con cada movimiento, y sus rasgos eran vagamente humanoides, pero con una extrañeza que hizo que Jacob se sintiera instintivamente cauteloso. «Guardián», susurró Lira, bajando su lanza y arrodillándose. A su alrededor, los guerreros Balón hicieron lo mismo. La figura se acercó, moviéndose con una gracia fluida que sugería que no estaba del todo sujeta a las mismas leyes físicas que todo lo demás. A medida que se acercaba, Jacob se dio cuenta de que no caminaba en absoluto, sino que flotaba ligeramente sobre el suelo. «Levántense, hijos del bosque», dijo el guardián, su voz resonando de una manera que le recordó a Jacob la llamada del cuerno. «El peligro ha pasado». Jacob permaneció de pie mientras los Balón se levantaban, incapaz de apartar los ojos de este ser imposible. Dirigió su atención hacia él, sus ojos, que parecían contener galaxias, estudiándolo con una inteligencia ancestral. «Humano», dijo, la palabra no era ni una acusación ni un saludo, simplemente un reconocimiento. «Lejos de casa, pero encontrando nuevos lazos». «Interesante. ¿Qué eres?», preguntó Jacob, ignorando la mano de advertencia de Lira en su brazo. «¿Qué le hiciste a los Kroll?». La expresión del guardián cambió de una manera que Jacob no pudo interpretar del todo. Quizás diversión, quizás aprobación de su franqueza. «Soy un vigilante», respondió. «Guardián del equilibrio en esta región». Los Kroll no son criaturas naturales, sino armas creadas hace mucho tiempo por aquellos que buscaban el dominio. Fueron abandonados aquí cuando sus creadores se fueron, programados para permanecer inactivos a menos que fueran activados. Alguien los activó deliberadamente, se dio cuenta Jacob. Los envió tras los asentamientos Balón. «Sí», confirmó el guardián. «Un antiguo enemigo de los Balón, uno que ha descubierto cómo manipular las antiguas señales de control. He anulado la programación de esta manada en particular, pero otras permanecen. La amenaza no ha terminado, simplemente está en pausa». El comandante Balón se acercó con cautela. «Gran guardián, no hemos visto a los de tu especie en muchas generaciones. Las historias dicen que os retirasteis del mundo, eligiendo observar en lugar de interactuar. El equilibrio se mantuvo sin nuestra intervención»,
respondió el guardián. Hasta ahora. La activación de los Skrull como armas en lugar de depredadores naturales amenaza el equilibrio de esta región. No se puede permitir. Volvió su atención a Jacob. Luchaste para proteger a los que no son de tu especie. Te arriesgaste por otros cuando podrías haber permanecido a salvo. Tales acciones resuenan con los patrones más profundos. Antes de que Jacob pudiera responder, el guardián extendió una mano hacia él. Un pequeño objeto flotó desde su palma hasta quedar suspendido ante Jacob. Un cristal similar a los de la cueva de agua subterránea, pero que pulsaba con una luz interior. Una llave, explicó el guardián, para lugares de seguridad si los necesitáis. La antigua red se extiende por todo este mundo, accesible para aquellos que saben cómo encontrarla. Tu vínculo con la niña Balón que siente el agua hará posible su uso. Jacob tomó vacilante el cristal del aire. Se sentía cálido en su mano, casi vivo. Gracias, dijo, sin saber qué más decir a tal ser. La atención del guardián se desvió hacia el comandante Balón. El enemigo que controla a los Skrull no se detendrá con este fracaso. Preparen a su gente. Unan los asentamientos dispersos. Las antiguas alianzas deben ser renovadas. Con esas crípticas palabras, el guardián comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida, luego transparente, hasta que solo un débil destello en el aire marcó donde había estado. El destello también desapareció, dejando solo la inquietante quietud de los Skrull desactivados como evidencia de que algo inusual había ocurrido. El comandante Balón fue el primero en romper el atónito silencio. Debemos regresar al asentamiento, dijo con firmeza. La advertencia del guardián no puede ser ignorada. Deben enviarse mensajes a todas las comunidades Balón. Los guerreros recogieron sus armas y a sus heridos, dejando a los Skrull durmientes donde yacían. Jacob caminaba junto a Lyra, con la llave de cristal en la mano, su mente acelerada con preguntas sobre lo que acababan de presenciar. ¿Sabías de estos guardianes?, le preguntó mientras regresaban por el bosque. Lyra asintió. Forman parte de nuestras historias más antiguas, seres que estaban aquí antes que mi gente, que dieron forma al mundo de maneras que apenas entendemos. Pero han estado ausentes durante generaciones, observando pero nunca interfiriendo. Miró el cristal en la mano de él. Que uno aparezca y te dé un regalo, es algo sin precedentes en la memoria viva. Cuando llegaron al asentamiento, encontraron a Tira esperando ansiosamente con los ancianos. La niña corrió hacia ellos, rodeando con sus brazos a Jacob y Lyra simultáneamente. «Lo sentí», exclamó. La presencia del guardián. Como las cuevas de agua, pero viva y en movimiento. El consejo de ancianos del asentamiento se acercó, sus antiguos rostros solemnes. La más anciana, una hembra con la piel tan oscura que era casi negra, se dirigió a Jacob directamente. «Humano», dijo, su voz sorprendentemente fuerte para alguien tan obviamente anciano. «Has luchado por nuestra gente cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. El guardián te ha reconocido con un regalo. Estas cosas no pueden ser desestimadas ni ignoradas». Se volvió hacia Lyra. «Lo reclamaste como Saenka. ¿Es esta realmente tu creencia? No una conveniencia del momento o una deuda de gratitud, sino el vínculo profundo que nuestra gente considera sagrado». Lyra sostuvo la mirada de la anciana firmemente. «Lo es», dijo simplemente. «Hemos enfrentado la muerte juntos y hemos emergido con un vínculo más fuerte que la sangre. Él es familia para mí y para Tira ahora». La anciana asintió lentamente, luego se volvió hacia Jacob. «Entonces, por nuestras leyes más antiguas, eres bienvenido entre nosotros, humano Jacob. No como un invitado o un extraño, sino como alguien conectado a nuestra gente a través del vínculo de Saenka». Un murmullo recorrió a los Balón reunidos. No de protesta, notó Jacob con alivio, sino de reconocimiento y aceptación. «El guardián habló de un enemigo», continuó la anciana, su tono volviéndose grave. «Uno que controla a los Skrull y amenaza a todos los asentamientos Balón. Debemos prepararnos para tiempos difíciles». Miró a Jacob intensamente. «Tu conocimiento de las costumbres y el armamento humano puede resultar invaluable en el conflicto que se avecina. ¿Estarás con nosotros?».
Jacob miró a Lyra y a Tira, luego a los Valón que habían luchado a su lado en el barranco. Guerreros que ahora lo miraban con respeto en lugar de sospecha. Aquí, contra todo pronóstico, había encontrado no solo la supervivencia, sino la pertenencia, un propósito más allá de la mera existencia. Lo estaré, prometió. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras el asentamiento celebraba su victoria y se preparaba para los desafíos venideros, Jacob se sentó con Lyra y Tira en una plataforma alta con vistas al dosel del bosque. El cristal que el guardián le había dado descansaba entre ellos, su suave pulso sincronizándose con los latidos de sus corazones. ¿Qué crees que significa?, preguntó Tira, observando el cristal con fascinación. ¿Que el guardián te eligiera a ti? Jacob negó con la cabeza. No lo sé, pero sospecho que lo descubriremos muy pronto. La mano de Lyra encontró la de él, sus dedos verdes entrelazándose con los suyos con una sorprendente naturalidad. Venga lo que venga, repitió sus palabras anteriores. Lo enfrentaremos juntos. Como familia. Como Saenka. Sobre ellos, la única luna del planeta se elevó, proyectando su luz plateada sobre el bosque que se había convertido en su hogar. No el hogar en el que ninguno de ellos había nacido, no el hogar que esperaban encontrar, sino el hogar que habían construido juntos, más fuerte por haber sido forjado en la adversidad, más precioso por haber sido encontrado contra todo pronóstico. En cuanto al cristal, los guardianes y el enemigo que controlaba a los Kroll, esos eran desafíos para el mañana. Esta noche era para celebrar la supervivencia y los lazos que la hacían valer la pena. Las estrellas guardan incontables historias. Si te ha gustado viajar con nosotros a Próxima B, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones a lo desconocido. El universo es vasto, y nuestra aventura apenas comienza.